Bienvenidos a todos. Estamos esperando un ratito más como para poder comenzar. Nos faltan algunas personas. Si les parece, unos segunditos, a ver cuántos tenemos, 65 participantes, pero estamos en horario ya. Así Sí, que, ya tenemos yo te diría que ya estamos como para comenzar. El ¿sí? resto de las personas que ingresen van a ir ingresando directamente, no tienen sala de espera, así que no va a haber ningún problema. Y, Ok. y esto se está grabando como para que después podamos editarlo y ponerlo a disposición de todos los usuarios. Ok, bueno, gracias Eduardo, el Centro de Capacitación siempre compartiendo y colaborando con nosotros en las actividades. Bueno, otra vez le doy la bienvenida. Esta es una jornada de actualización sobre conflictos vecinales y los distintos modelos de abordaje desde la mediación. En esta ocasión vamos a tener la posibilidad de volver a encontrarnos con la doctora María Elena Caram, que ya ha colaborado con nosotros y muy gustosa, siempre dispuesta a ayudarnos a pensar y a conocer más, digamos, extender nuestros conocimientos sobre la mediación. En este caso nos convocan los conflictos vecinales a partir de los relevamientos que nosotros hacemos desde la Oficina Central de Mediación. Hemos detectado desde ya hace mucho tiempo la necesidad de un abordaje distinto para esta conflictiva, que tiene un carácter permanente en el tiempo, y justamente poder seleccionar aquellos conflictos que necesitan de una mirada distinta, de un modelo diferente, porque no son conflictos que se solucionan en un momento, sino que persisten, la relación persiste, y si no encontramos una forma de colaborar para la solución de los mismos, puede llegar a escalarse esa conflictiva. Por eso, bueno, la importancia que tiene el detectar un modelo de abordaje y poder identificar cuáles serían los casos, ¿no? Bueno, en esta ocasión, como les decía, tenemos a la doctora Caram. Ella, ustedes ya la conocen, voy a leer un poquito sobre su trayectoria, pero bueno, es por demás reconocida. La doctora es abogada, mediadora, del Registro Público de Mediadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, mediadora del Centro de Mediación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la UBA, profesora universitaria. Ella no quiere que diga mucho, que lo extienda mucho, actualmente docente de la carrera de especialización en resolución alternativa de disputas, correspondiente al departamento de posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA y autora de numerosas publicaciones en esta temática. Tenemos aquí presentes, los participantes integran las oficinas de resolución alternativas de conflictos, también tenemos integrantes de las casas de justicia de la provincia, tenemos tanto miembros de las defensorías, de las fiscalías e interesados en la temática de nuestro Ministerio Público. Y agradezco no solamente, como decía, al Centro de Capacitación, sino también a la doctora Ferrari, Secretaria de Estrategia Institucional y Gestión, que siempre acompaña todas estas actividades de capacitación que son de interés de todos ustedes. Les comento que vamos a dejar abierto para quienes quieran levantar la mano y quieran participar en nuestro chat. Después seleccionaremos, no sé si tendremos tiempo para todo, pero bueno, la doctora Caram siempre dispuesta a que todos, que se pueda integrar las preguntas y respuestas, y bueno, la idea era que se pudieran hacer en el momento, pero vamos a empezar con el chat y después veremos si se pueden abrir, digamos, los micrófonos y poder participar. Así que les pido en la medida que lo necesiten y requieran, poder utilizar el chat para las consultas. Bueno, María Elena, muchas gracias otra vez por acompañarnos y bueno, aquí estamos para escucharte. Bueno, muchas gracias, Sandra. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? ¿Se escucha bien todo? ¿Estamos bien? Perfecto. Gracias. Bien, perfecto. Avanzamos entonces. Gracias a todos
gracias al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, a la Oficina Central de Mediación, a Sandra, que es mi interlocutora, digamos, para la organización de estos encuentros, Eduardo Arizaga y las personas del Centro de Capacitación. Muchas gracias por poner su esfuerzo al servicio de este encuentro. Y, por cierto, feliz de verlos a todos, muy contenta de que nos volvamos a encontrar. Ya estuvimos juntos el año pasado. Les agradezco también que en una época difícil del año, que ya nos vamos como acercando a fin de año con tantas actividades, puedan hacerse este espacio como para que conversemos sobre nuestras cosas y repensarlas y reflexionar, como decía un poquito Sandra. Así que hoy, tal como lo sugirió recién Sandra, la propuesta gira alrededor de los conflictos vecinales y los modelos de mediación para abordar estos conflictos, y eso es lo que vamos a desarrollar en nuestra conversación. Y digo conversación porque siempre espero que haya una respuesta por parte de ustedes. Por ser muchos tendrá que ser en el chat, pero si hay algo que vale la pena que lo podamos conversar de manera directa, no dejen de decirlo. El año pasado nos encontramos y tuvimos nuestro encuentro basado centralmente o enfocado centralmente en los aspectos tecnológicos novedosos que se habían ido produciendo a lo largo de la pandemia, o que se habían ido incorporando, mejor dicho, a lo largo de la pandemia, y cómo los estábamos viviendo, para diferenciar un poco los ámbitos de trabajo a partir de trabajar desde la pantalla o trabajar en la sala de mediación, como había sido hasta ese momento. Y yo pienso que en el transcurso del año ustedes ya deben haber ido afiatando estas modalidades. Pienso que también se deben haber ido mezclando un poco con la modalidad presencial, por lo menos eso es lo que ha pasado con mi práctica, y aunque todavía por diferentes razones se ha mantenido diría con alguna resistencia a volver a ingresar en lo presencial. Así que de alguna forma estamos como manejándonos con las dos modalidades. Y pienso que ustedes también deben haber logrado manejarse mejor con lo tecnológico, pero pienso también que las personas, también el resto de las personas que nosotros convocamos, también han ido mejorando sus recursos, con lo cual, digamos, al calor de las necesidades, con lo cual es probable que estas modalidades se hayan ido afirmando. No sé si subsisten dudas o cuestiones con respecto a esto. Uno de los acentos más importantes que tratamos de poner en el encuentro anterior tenía que ver con no olvidar los principios de la mediación, ¿no? No dejar que las cuestiones tecnológicas de alguna manera asfixiaran algunas cuestiones básicas como premisas básicas de la mediación, ¿no? Como el protagonismo de las partes, cómo dar un sentido inclusivo a nuestro trabajo, cuidar la autocomposición, en este tema de que tal vez si las personas no tienen los mismos recursos tecnológicos, a lo mejor uno tiende a trabajar más con el que aparece más claro para poder conectarse. Bueno, cómo mantener de alguna manera, cómo hacer sobrevivir, digamos así, las bases fundamentales de la mediación, aún en la modificación respecto de los medios para reunirnos. Espero que todo esto hayan podido ponerlo en acción y haberlo visualizado. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacerme con relación a esto, si la experiencia los ha podido acompañar, o si no, vamos directamente a nuestros temas centrales de hoy. Ustedes dirán. No veo acá preguntas sobre eso. Bien. Creo que estará de alguna manera setado, pero si no, si van surgiendo, yo te las paso. Y coincidís, Sandra, en que esto tal vez no lo hablamos, coincidís en que se han ido empezando a mezclar las dos modalidades, Así es. incorporándose algo de la presencialidad, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, Bien, bastante. Sí, bien, sí, sí. bien. En mi práctica ha pasado lo mismo Sí, y sí. bueno, naturalmente me siento
más inclinada a volver a la presencialidad por la riqueza que yo encuentro, aunque sigue dando la posibilidad de que muchas personas alejadas puedan participar y se amplía entonces el radio de acercamiento a la mediación. Bien, como decía, la propuesta hoy es trabajar un poquito con los conflictos vecinales y los distintos modelos de mediación como para abordarlos. Por supuesto, muchas de las cosas que vamos a hablar, ustedes las conocen, como cuando nos reunimos la vez pasada, hay muchas cosas básicas que ustedes conocen, pero a veces es bueno repasarlas, ¿no? Volverlas a poner en acción, volverlas a, de alguna manera, sentir disponibles para todos los momentos en que nos enfrentamos con el conflicto, que siempre es una situación que, como se da oralmente en el marco de una conversación, requiere tener disponibles rápidamente estos recursos de distintas maneras de abordar y que a veces después, cuando repasamos, deconstruimos, pensamos un poquito, decimos tal vez podría haber hecho esto o lo otro. Bueno, nos da o elementos para analizar lo que hicimos o nos da la posibilidad de ponerlos en acción porque los tenemos un poquito más frescos. Así que ustedes disculparán si algunas cosas son conocidas para ustedes. La idea es volver a refrescarlas juntos. Bien, para ir de mayor a menor y para empezar de alguna forma a abordar el tema de los conflictos vecinales, vamos de género-especie. Como en cierta forma estamos todos, conversando dentro del mundo general de los conflictos, partamos de una definición, vamos a ponerlo por acá, de una definición de conflicto, que sea una definición genérica, que de alguna manera nos permita, no se asusten que no voy a usar todo eso que vieron, sino lo más que pueda, ¿no? Pero no todo. Bien, ahí estamos con lo que vamos a hacer. Y vamos a partir de algo que ustedes conocen. Esta es una de las definiciones, de las múltiples definiciones de conflicto, la definición, a mí me parece más amplia, más amplia y a la vez más ajustada, que es la que nos da Remo Entelman en su conocido libro Teoría del Conflicto, cuando él habla del conflicto como siempre con la existencia de una relación social entre dos o más personas, que tienen objetivos recíprocos para tratar de separar objetivos que no tienen nada que ver entre ellos, sino objetivos que de alguna manera se van a tener que encontrar. Si son recíprocos, si son compatibles, todo bien. El tema es cuando son incompatibles y ahí nos encontramos con el conflicto. Objetivos recíprocos de dos o más personas percibidos como incompatibles. Es interesante que él aquí ya mete la idea de percepción, porque ustedes saben muy bien, conocen de memoria lo que yo voy a decir, sobre todo los mediadores que están en la práctica y aquellos que ya tienen como más afiatadas las nociones básicas de la mediación, ya saben que estamos en el mundo de las percepciones, ¿no? Es decir, que las personas vienen con lo que ellos consideran sus verdades, pero en realidad trabajamos con lo que ellos perciben acerca de la realidad y nosotros vamos avanzando a lo largo del proceso, llevando las percepciones que no siempre logramos compatibilizar. Así que incluir esta frase percibido ya nos va como alejándonos un poquito de la idea, perdón, alejándonos un poquito de la idea de la búsqueda de la verdad. Y ahí vamos entonces con esta idea general acerca de los conflictos. Ustedes ven que al elegir esta definición de conflicto, estoy soslayando completamente cualquier referencia normativa. No estoy hablando del conflicto con una norma. No se me escapa la idea de que muchos de los temas, sobre todo aquellos que trabajan en las oficinas de mediación, o sea, que trabajan, no digo con mediación, porque pueden trabajar con mediación en otros ámbitos, pero que trabajan particularmente en oficinas de mediación donde reciben la derivación que proviene del Ministerio Público, donde ha habido una denuncia y se ha intentado, por lo menos hasta ese momento, como encuadrar esa situación conflictiva, encuadrarla dentro del marco de una norma penal, con lo cual la relación con las normas, por supuesto que existe. Lo que estoy tratando de decir, más allá de que sabemos que en algún momento, sin duda, perdón,
que en algún momento, sin duda, va a aparecer el tratamiento de la cuestión normativa cuando analicemos la situación de la alternativa, es decir, qué podría suceder si no acordamos en este marco de consenso entre las personas para alcanzar un acuerdo en el marco de la mediación o de una eventual negociación o la metodología que de una u otra forma estén utilizando en los distintos ámbitos. Le damos prioridad a la mediación porque centralmente son los programas que más nos interesan en este momento. Más allá de que en el momento de la alternativa se trate la cuestión normativa, qué podría pasar, qué normas podrían aplicarse, qué escenario judicial podría haber, más allá de eso, el conflicto lo estamos visualizando como un conflicto prioritariamente interpersonal con consecuencias jurídicas, ¿no? No a la inversa, es decir, no un conflicto personal, ven que cierro acá, no un conflicto personal miren que voy a cerrar acá para que no entren más mensajes, discúlpenme medio segundo, solo para que no interfieran los mensajes, discúlpenme un segundo. Bien. Y no a la inversa, es decir, básicamente lo que nosotros vamos a trabajar, el foco nuestro no va a estar puesto en la relación de este caso con la normativa, sino en qué pasa con esta situación entre estas personas con objetivos percibidos como incompatibles. Bien, en esta mirada de ubicarnos en los conflictos interpersonales, que es con lo que nosotros vamos a trabajar, en esta mirada debemos tener una mirada amplia, ¿no? Es decir, el conflicto no es solamente esta relación con la normativa, no es solamente un aspecto patrimonial, no es solamente una sola cuestión que aparece, sino yo digo siempre, uso esta metáfora, un diamante facetado, ¿no? Que tiene diferentes facetas, vaya la repetición, diferentes lados de todo este prisma donde hay aspectos patrimoniales, hay aspectos emocionales, hay aspectos relacionales, aspectos sociales, es decir, cómo repercute esto frente a otras personas y cómo repercute, digamos, el parecer de otras personas o la mirada de otras personas sobre esta situación de conflicto y, por supuesto, también aspectos jurídicos, ya sean normativos, de fondo o judiciales o procesales, donde, por supuesto, como estamos hablando de conflictos con resonancia penal o vinculados al tratamiento penal, siempre en algún lugar va a haber alguna afectación de una norma penal. Después se decidirá en la sentencia si lo es o no, pero de todas maneras algún roce con la norma penal siempre va a existir. Entonces es interesante tratar de pensar mantener esta mirada acerca de esta multiplicidad de facetas del conflicto. No porque yo vaya a trabajar todas, seguramente según la naturaleza del caso pondré más acento en una que en otra, tendré que trabajar más con lo emocional o en cierto momento más con lo patrimonial o cuidar más el aspecto relacional, pero sí debo saber que todo eso está, porque en la medida en que yo tengo una mirada ampliada del conflicto, ampliada y amplificadora del conflicto, también mis intervenciones que se derivan de este pensamiento, de esta idea, también van a poder ampliarse más. Y siempre voy a tener alguna intervención, alguna pregunta o traer a colación alguna cuestión que forma parte de alguna otra faceta, para no quedar cristalizada, diríamos así, en el mero título, digamos, de este conflicto que llega a mis manos como A con respecto de B, alguien de A renuncia a B con relación a determinado hecho y quedarme cristalizada en esto. Sé que voy a tener que levantar esta capita y encontrarme con este diamante que tiene todos estos aspectos que acabamos de mencionar.
Entonces, ampliar la mirada, como enseguida lo vamos a ver, también significa ampliar nuestras intervenciones, incorporar otras preguntas, incorporar otro tipo de herramientas más amplias que la primera mirada, que quedaría en algo tan acotado, tan angosto como, bueno, acá está esta denuncia, ¿cómo quieren solucionar? Por esta razón, ¿cómo quieren solucionar esto? ¿No? Es decir, si no miro un poquito más allá, me quedaría con esta mirada tan acotada que estamos diciendo. Bien, ¿me están siguiendo todos razonablemente? Bien, espero que sí. Bien, vamos entonces un poquito a las características de los conflictos vecinales. Ustedes pueden agregar otras, por supuesto, estas son las que a mí, perdón, esperen que voy un poquito antes. Estas son las que a mí me resuenan como las más características. Ustedes me dirán si concuerdan o no. En general, siempre vamos a estar hablando de una relación, porque nosotros trabajamos con conflictos interpersonales, ¿no? Digamos, no está en nuestro ámbito de mediación trabajar con cuestiones que no encuentren una segunda parte, una segunda o más parte, ¿no? En general, el módulo básico de la mediación siempre es una díada, a lo mejor hay más personas involucradas, pero en general por lo menos tenemos una díada. Así que tiene que haber una relación que en general se presenta como relativamente estable, una relación persistente, no necesariamente larga, para nada, ustedes ya saben, esto es elástico, cuál es el tiempo que esto puede tener, pero precisamente a veces el conflicto puede ser porque alguien llega, ¿no? Hay un recién llegado, por ejemplo, en el marco de una relación vecinal, con lo cual la relación no es larga, pero de todas maneras, por algún motivo, ha empezado mal y se va generando esta incompatibilidad que estamos viendo. Si hay una relación un poco más estable, prolongada en el tiempo, va a haber una historia que la va reflejando, es decir, una descripción que seguramente las personas van a hacer a través de sus narrativas. Después vamos a detenernos un poco más en la construcción de las narrativas, pero hay una historia que acompaña la descripción, digamos así, de lo que va pasando. Y acuérdense, las historias no solo, o las narrativas, no solo describen, sino también construyen el conflicto, de modo que la forma en que después vamos a encontrar que estas cuestiones se cuentan, también es una forma de conflicto o de consolidar una cierta mirada del conflicto. En general, una proximidad física o territorial, que es lo característico del concepto vecindad, no tiene que ser tan pegada, digamos así, o tan próxima, pero por lo menos con algún tipo de presencia que implique encuentros o que implique algunas cercanías de cualquier tipo, ¿no? A lo mejor las personas no se están encontrando, pero bueno, hoy por hoy se conectan por las redes sociales, las personas que viven en un mismo edificio, en un mismo bloque, o tal vez dentro de un mismo barrio. Pero en general, la mayor parte de las conflictivas que van a aparecer con relación a conflictos vecinales tienen que ver con cercanías en lo territorial, ¿no? En las cercanías físicas. Hay una recurrencia de actitudes, es decir, generalmente el conflicto está integrado por una multitud de acciones y reacciones, pequeñas acciones que se van uniendo una a la otra, ¿no? Una con la otra. Y a veces estas pequeñas acciones no son, no son en sí motivo de una denuncia, son pequeñas acciones que no dan lugar a lo mejor a una denuncia penal o que permitirían, alguien por ahí tiene que mutearse, ¿no? Porque Hay un sonido. ¿Está hay todo algún eco muteado, que viene, Eduardo? alguna Ahorita sale interferencia que cuando venía de alguien que no está muteado, pero ahora desapareció, todo bien. Bien. Y decía que en esta secuencia de acciones, ¿no? Donde alguien empieza, es decir, me molestó que dejé que el perro pase entre mi jardín, o que las hojas pasen
por arriba de la pared y me llenen de frutos y de basura el patio, supónganse ustedes, o que pongas el auto en determinado lugar, o que pases por donde no tenés que pasar, que pases delante de la casa, o que se escuchen los ruidos, en fin, la multitud de cosas que se dan en el marco de la vecindad, y cada una va provocando una acción y reacción hasta que en determinado momento aparece alguna que tal vez tiene un destello especial y que es la que motiva en esa secuencia, la que motiva la denuncia. Pero nosotros sabemos o presuponemos, en general, no ha habido un solo acto, sino una sucesión de actos que se van repitiendo. Que si fueran tomados aisladamente quizás no darían motivo a la acción penal, pero en el conjunto han llevado a algún hecho más grave, a una escalada que de alguna manera termina reflejándose en esta acción. Bien. Cuando hablamos de esto de las pequeñas acciones y acción y reacción, recordemos el concepto de escalada del conflicto que nos da Entelman. Entelman dice que los conflictos, esto ustedes lo re que te conocen, así que no hago más que repasar cosas que ustedes conocen, dice que hay tres causas, diríamos así, de la escalada de un conflicto. El aumento de las acciones hostiles, acá se puede ver claramente, ¿no? Te insulto, te vuelvo a colocar la basura que vos dejaste acá, te la vuelvo a poner en tu casa. Antes era de vez en cuando, ahora es todos los días. El involucramiento de otras personas, el involucramiento de otras personas, esperen que acá no se me vaya a mezclar algo. Ahí está. El involucramiento de otras personas, el conflicto se amplía porque hay más partícipes, ya no solo me peleo con el vecino, sino también con la mujer, y ahora se incorporó otro vecino que defiende al otro, y decía las acciones, las personas y los temas. Entonces ya no solo es porque me pone la basura delante de la puerta, sino también porque digamos, pone la música a todo lo que da. Me estoy imaginando cualquier cosa. Es decir, ahora ya tengo un segundo tema. Aumento de temas, aumento de personas, aumento de acciones hostiles. En la misma medida y simétricamente, el conflicto desescala cuando van desapareciendo o acotándose algunas de estas cosas. Así que tal vez podemos ir haciendo logros parciales a lo largo desde que comienza nuestro trabajo en la mediación. Frecuentemente hay público, es decir, el conflicto no es exclusivamente privado entre dos personas, sino que hay mirada de otros vecinos, mirada de la familia, involucramiento de la familia, sobre todo si se trata de conflictos vecinales en los que son de vivienda, ¿no? Es decir, donde el conjunto de la familia tiene determinadas, está vivenciando lo que pasa, tiene determinada vivencia de lo que pasa, y también de la otra familia de al lado y de los otros vecinos. De modo que hay un público que mira lo que está pasando, lo mira y lo lee tal vez en las redes sociales si es que esto se está proyectando, o lo ve ahí nomás, en el barrio, en la calle, en los pasillos, en los lugares de encuentro dentro del barrio, en las pequeñas comunidades o lugares donde las personas se encuentran. Y donde es probable, altamente probable, que haya una relación hacia el futuro. Es decir, estas personas van a tener que seguir conviviendo, porque claro, naturalmente uno diría, bueno, ¿por qué no se muda, no? Si está tan molesto con estos vecinos que pasan por el pasillo y hacen barullo cuando pasan para la casa del fondo, por ejemplo, o con este que me puso tal cosa y me tapió la ventana, o que me rompió tal cosa, etcétera, etcétera. Todo esto cuando uno empieza a abrir, ¿no? Lo que pasa, pero las personas no se pueden mudar tan fácil, ni pueden hacer estos logros tan automáticos, y con lo cual es altamente probable que la relación sea futura. Las relaciones vecinales generalmente son bastante largas, mucho más largas. Bueno, no necesariamente más largas que las familiares o las societarias, pero pueden ser largas y largas por mucho tiempo, con lo cual hay un futuro para prever, hay un futuro de cómo podrán seguir estas personas. Y el último de los elementos que me parece también digno de tener en cuenta es que por la naturaleza de estos conflictos y por el
el espacio que abarcan, no solo el espacio subjetivo, sino el espacio objetivo en el sentido propiamente geográfico de la vecindad, por decirlo así, afectan la convivencia, ¿no? Es decir, no es que yo vuelvo de mi trabajo y ahí se cerró esta convivencia difícil que yo tengo con el vecino de mi oficina. Vuelvo a casa y ahí empiezan los problemas que afectan día y noche la vida cotidiana, no solo de los protagonistas del conflicto, sino también de los allegados y las personas que están cerca. Creo que más o menos, creo yo, que con eso estamos describiendo, más o menos en términos generales, cuáles son las características de estos conflictos, donde en general lo que más de alguna manera pesa en todo esto es la extensión en el tiempo, la persistencia, la recurrencia de actitudes en este juego de reacción y acción y reacción, y la idea de dejar solucionado esto o ayudar a que ellos puedan acordar para solucionar esto, también soluciona eventualmente algo hacia el futuro. Cosa que claramente la respuesta penal no siempre va a poder solucionar. Es más, en los distintos planos que un conflicto tiene, el movimiento judicial de ir a hacer una denuncia penal en general va a ser un motivo de escalada. Entre estas acciones que consideramos hostiles o que aumentan la hostilidad o en la confrontación en el conflicto, la denuncia penal y la notificación de la denuncia penal seguramente escale. No es que necesariamente todo esto va a producirse así, al revés, hay gente que a lo mejor al tener noticia de eso se abstiene en el futuro de traer cualquier inconveniente. Digo en términos generales. Ninguna de estas características va sola, ni es tan definitoria, son características universalmente concomitantes que marcan uniformidades, pero no necesariamente van a estar todas juntas, ni necesariamente se van a dar todas en una situación de conflicto que se nos acerca. Todo este conflicto a nosotros, a ustedes básicamente, como mediadores o como personas a las que se concurre, por ejemplo, en la Defensoría o en la Casa de Justicia, se concurre para hacer la consulta, toda esta problemática seguramente va a aparecer a instancias de ustedes. Es decir, alguien que hizo una denuncia va a venir porque hizo la denuncia, o decir, lo vamos a convocar porque hizo la denuncia. Necesita un paso más de apertura para que empiece a salir este pequeño mundo, este pequeño sistema del conflicto que aparecía rotulado como, si es por derivación de la Fiscalía, aparecía rotulado como denuncia de fulano de tal, de A contra B. Si aparece en el plano de la Defensoría, es alguien que viene a consultar por un problema concreto, tal vez está el título sugiriendo de alguna forma el tipo de conflicto del que se encuentra, pero frecuentemente va a necesitar que nosotros exploremos un poquito lo que pasa. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Sí, Denme algún indicio de que vamos bien. Marilena, recién Sí. cuando presentaste el PowerPoint, fíjate que estaba en modo de edición, no en pantalla completa. Ah, bueno, es verdad que me habías dicho esto y yo no lo hice, ya me fijo. Perdón. Ahí sigue estando, ahí, ¿Ahora sí? perfecto. Bien. Espera, que todavía no se cambió. ¿Está bien? No ¿Cambió? activó. ¿Ahora? Ahí está, perfecto. Ahí se ve perfecto. Bien. Muy bien. Listo. Sigamos un poquito más. Algo que es íncito a todos los conflictos, pero obviamente volvemos a remarcarlo, digamos, para los conflictos vecinales, es esta cuestión de la interrelación o la interdependencia dentro del conflicto. Ahora vuelvo un poquito atrás con la conceptualización general del conflicto. Corvo Sabatelli, supongo yo que lo hablamos un poco tal vez en la reunión anterior, lo dice así y yo lo digo de manera, podría tomarlo como una síntesis, pero lo tomo como para abrir el tema. Con el otro es difícil,
Sin el otro es imposible, nos dice Corvo Sabatel, un sociólogo que ha trabajado con nosotros con los temas de mediación. Existe el otro. Esto no siempre está visualizado por la persona que va a hacer la denuncia. Ya sé que va a hacer la denuncia a otro, pero no está en su cabeza que nosotros tenemos que trabajar también con el otro. La idea es, nosotros tenemos que tratar de hacer cosas para que A esté conforme y para que A se sienta que le estamos dando respuesta. Pero nosotros, para poder trabajar en la mediación, necesitamos que esté el otro, que aparezca el otro, porque el tema es de los dos. Si no, yo tengo una mirada sesgada, y ustedes ya saben, como lo vamos a volver a repasar enseguida, que el conflicto es un conflicto de a dos, ¿no? Un conflicto interpersonal, donde trataremos que el otro, no es la situación en la que viene, mucho menos después de haberle hecho una denuncia penal, el otro no es enemigo, sino que debiéramos irlo transformando en un socio para poder tratar de pensar en buscar alguna solución al tema, si es posible, o por lo menos si no, clarificar lo que está pasando. Y tratar de lograr de que ellos, bueno, no solo, como lo vamos a ver enseguida, puedan escucharse, sino que pueda también no necesariamente estar a la defensiva o dedicarse a cuestionar al otro, sino más bien ir colocando el foco en la búsqueda de una solución. Entonces, con el otro es difícil, hay un trabajo que hacer, pero no lo podemos evitar. No soluciono las cosas hablando con uno, necesito a los dos para hablar. Y este va a ser mi movimiento permanente. Aunque hable por separado, todo el tiempo voy a, esto lo quiero marcar muy especialmente, aunque hable por separado en una reunión privada, como frecuentemente ustedes van a tener, seguramente el comienzo de la mediación sea en conversaciones privadas con cada uno de ustedes, siempre está la presencia del otro. Por supuesto, si es privada, no está el otro sentado ahí. Está presente en nuestros comentarios. Cuando alguien dice, bueno, pero hizo tal cosa y después insistió con tal cosa y me dijo, ahí vamos nosotros. ¿Y qué te parece que habrá pensado? ¿Y qué te parece que dice? ¿Qué te parece que habrá dicho? ¿Qué dirías si vos le decís esto? Todo el tiempo estoy incorporando al otro porque la relación es entre ellos. No es solo la catarsis y la descarga que hagan conmigo. Este es un valor, digamos, que tiene el hecho de escucharlos, ¿no? Que ellos puedan contar lo que pasa y descargar algo de su emocionalidad con esto y ayudarlos a clarificar su pensamiento y todas estas cuestiones que nosotros hacemos al escucharlos y que la vamos a desarrollar, pero también no solo está eso, sino también está el hecho de que incorporen al otro en su pensamiento. Por eso insisto con este concepto que ustedes conocen bien de la interrelación y la interdependencia. ¿Bien? Otra manera de amplificar el conflicto, y esto también ustedes lo que te conocen, es tener en claro, de amplificar el conflicto no quiero decir profundizar y hacerlo más amplio, más grave, quiero decir que nosotros ampliemos la mirada sobre el conflicto. Obvio, no estoy buscando amplificar el conflicto cuando nuestra función es exactamente la contraria. Pero entonces pensar cómo está compuesto este sistemita que es el conflicto. Que por un lado tengo las personas, protagonista y antagonista, ¿no? Actores primarios y al lado una legión de personas, legión más o menos grande, no tanto quizá, pero muchas otras personas que acompañan a los protagonistas y que, como dijimos antes, influyen en el pensamiento de los protagonistas. Por eso me importa mucho tener presente esto, que no son solo A y B, que eventualmente en una acción judicial solo estarían ellos porque son los que, entre comillas, estarían legitimados desde el punto procesal para estar. No, en el conflicto separado de la acción judicial o del escenario judicial, hay otras personas que son importantes, otros vecinos que opinan, abogados que dan su parecer, terapeutas que opinan si es que los hay, depende de la naturaleza de los conflictos, otros vecinos, otros allegados, el resto de la familia. ¿Qué le dice la señora al señor cuando va a hacer la denuncia? ¿Qué le pregunta cuando viene a la sala de mediación? ¿Por qué viene la señora? ¿Por qué no viene él? Etcétera. ¿Cómo se compone este vértice de las personas?
esta es otra profundización del conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que yo tengo esto presente, seguramente yo pregunto esto, ¿qué otras personas, qué le dicen, con quién conversa esto? ¿Qué le dicen las otras personas que están cerca tuyo? Y bueno, todos los vecinos están en contra mío, ¿qué estará pasando? O todos los vecinos están a favor mío. Bueno, ¿cómo le caerá al otro que toda esta alianza, digamos, del resto de los vecinos con respecto a él? Si tengo en claro esto y no me limito a esta mirada más angosta, digamos así, de cómo vino dada la denuncia penal o la consulta en el marco de otros contextos, voy a poder tener estas intervenciones ampliatorias. Y lo mismo pasa con el problema, ¿no? Volvamos a nuestro triángulo. Y lo mismo pasa con el problema, es decir, no es solo lo que ellos dicen. Esto lo saben ustedes muy bien porque ya han distinguido, y ahora vamos a volver sobre eso, entre posiciones e intereses, ¿no es cierto? Ustedes saben perfectamente que tengo no solo las palabras, no solo las expresiones de las personas, sino aquellas cosas subyacentes, incluso cosas que no se dicen, incluso cosas que aún explorando no se dicen, y que tal vez el problema está pasando más por ahí que por aquellas cosas que se verbalizan. Y después está el proceso, ¿no? Es decir, lo hablábamos hace un ratito, la historia que viene trayendo esta situación, desde cuándo, cómo, qué pasó, qué cosas pasaron y cómo seguirán, porque nuestra mediación no es más que un recorte acotadito de esa historia más larga que empezó mucho antes, o bastante antes, o algo antes, pero antes de la mediación, obviamente, y que seguramente va a seguir después, donde lo que nosotros hagamos debiera tener alguna influencia para que haya algún cambio en el desarrollo de la evolución del conflicto, ¿no? En la trayectoria del conflicto. Tener presente también estos elementos es otra manera de tener una mirada amplia del conflicto y no quedarnos con una visión tan acotada. Si lo vamos pensando, todo esto nos da lugar a distintas intervenciones, ¿no? Es decir, ¿qué otras cosas son importantes para usted? ¿Qué es lo que usted estaría buscando con esto que pide? ¿Qué buscaba usted en realidad en el momento de hacer la denuncia? ¿Y qué busca usted cuando está pidiendo que cese esta molestia? ¿En qué lo está afectando? Y estoy tratando con esto de bucear un poquito más allá de las primeras formulaciones que las personas hacen. ¿Cómo vienen siendo las cosas? Pregunta en un sentido dinámico, ¿no? ¿Cómo vienen siendo las cosas? Pero no en un sentido de confirmar cosas, de ratificar para que me cuenten con las pruebas de lo que pasó, sino para entender la secuencia, entender lo que está pasando. Y lo digo así, es para entender, no para que usted se quede fijo con el pensamiento en aquella primera discusión, pelea, intercambio que usted tuvo a raíz de este problema, sino para entender. Y vamos como de visita hacia atrás para después volver hacia acá para ir pensando cómo se puede seguir. Pero no les ahorro una visita al pasado. El pasado hace falta para entender el hoy. Si lo cortamos como si fuera así una especie de foto, nos vamos a quedar con una mirada muy cortita, como estamos diciendo. ¿Sí? Confírmenme que vamos bien, por favor. Vamos muy bien. Muy bien. Ahora bien, a ver, ¿por qué no puedo avanzar? Ah, porque tal vez puse... Esperen que vuelvo atrás un poquito. Me quedé fija en un proceso, personas, problemas, lo que acabamos de decir. Ahora bien, a mí me gustaría, ahora pongo la ampliación, pero me quedó fija la ampliación. ¿Cómo salgo de esto, Eduardo? Ahí está, ya está. Antes de ingresar en, ya lo superamos, antes de ingresar en los modelos,
que van a tener sus particularidades en cada uno de estos puntos, vamos a analizar los 3 modelos ahora enseguida, hay como herramientas que trascienden a cualquiera de los modelos, con sus particularidades. La primera no necesito ni decirlo, que es la escucha, ¿no? La escucha es la herramienta más clave, por decir así. En este mundo llamado la era de la comunicación, escuchamos tanto menos de lo que decimos. Yo los invito a reflexionar cómo escuchan, ¿no? Porque es el 50% de la comunicación, ¿no? De un lado está alguien hablando y del otro lado está alguien escuchando. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra escucha a disposición de las partes, recuerden ustedes, tiene que ser de esta manera genuina, sincera, abarcadora, atenta, gestual y subjetivamente hablando. Esta es la clave para que las personas puedan decir lo que necesitan decir y sientan que se está creando un ámbito seguro y confiable para ellos. Obviamente, como nosotros, paso al último punto, no podemos poner en marcha o en acción sobre la mesa o la pantalla nuestros supuestos, todo lo que pensamos, ¿no? Porque este señor no corta de una vez por todas las ramas de los árboles, así no le cae al otro las hojas, los frutos, cuando ya no dan más y le tapa las rejillas, le levantan las raíces, las baldosas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hace esto de una vez por todas? Bueno, nada. La solución es lo que ellos traigan. No es esto lo que este señor quiere, no es lo que el otro busca. Dejar los supuestos detrás de nuestra frente, entrar con la frente despejada, a preguntar con curiosidad acerca de cómo ven ellos estas cosas, todo lo que está pasando. Y eso lo hacemos a través de las preguntas. Acuérdense, esto lo hemos dicho muchas veces, el mediador pregunta, centralmente pregunta. No habla, no afirma, no describe, no pontifica, no asesora, no le dice haga esto, haga lo otro, por lo menos en materia de soluciones, sino pregunta, ¿qué haría? ¿Cómo lo vería? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pensará el otro? Todo va tratando de que surja de las partes. Y por supuesto, la idea siempre de legitimar en el sentido de tratar de que las personas se encuentren en el mejor lugar posible, que puedan estar en esta situación de conflicto. Estar en el mejor lugar posible en una situación de conflicto quiere decir algo bastante relativo, porque las personas no están bien cuando están ahí, no están bien, no están felices de venir a la mediación, están haciendo lo que les parece que tienen que hacer, lo que les han propuesto, lo que les han sugerido, pero ya están adentro de la situación de conflicto, con lo cual es el mejor lugar posible, el mejor lugar en el sentido del lugar en que ellos pueden ubicarse, en lugar de estar abajo de la mesa, por decir así, porque se sienten ubicados en un lugar de incumplidores, de denunciados o de confrontativos por haber iniciado la denuncia, sienten que su identidad está siendo como ubicada en un lugar que no quieren estar. Todo esto produce una desestabilización muy grande, ¿no? Este llamado temblor de identidad. Estoy ubicado en el lugar que no quiero estar. Yo que me considero que soy buen vecino y ahora estoy haciendo una denuncia por esto, o estoy siendo denunciado por esto cuando yo traté de tener buenas relaciones con todos, etcétera, etcétera. Bueno, y esto, el conflicto genera esta sensación de postración. Entonces, como digo yo, no puede trabajar nadie que esté por debajo, abajo de la mesa, porque está debilitado, porque se siente vulnerable. Necesito reubicarlo para que esté en un lugar más cierto, más seguro, más clarificado. Esto lo vamos a ver enseguida cuando veamos el modelo transformativo. Este es el efecto que nosotros tratamos de buscar con la legitimación. Y una premisa que me parece que es útil para todos respecto de la legitimación, antes de entrar en los modelos, una premisa que me parece útil es siempre pensar que las personas son más que esta situación, que el mundo de las personas es más amplio que esta situación en la que se encuentran hoy, no solo en esta situación en la mediación, en esta audiencia, sino en esta situación de conflicto, que son otras cosas, que son
padres, abuelos, familiares, allegados que tienen trabajos, o que no los tienen, que tienen otros ámbitos, otros ámbitos de vida que no es esto único. Esto es como para mí una pequeña fórmula que los saca de alguna manera de este lugar tan incómodo de estar acá hablando de una situación conflictiva, inclusive ya con ribetes o con alcances penales. Todas estas 4 herramientas que acabamos de mencionar, que son las más genéricas y que ustedes súper conocen, por supuesto, estas herramientas yo las considero más que herramientas así de transición, no sé cómo decirles, yo las considero como estados para el mediador. Es un estado permanente. Escucho, pregunto y legitimo y aparto mis supuestos todo el tiempo en la conversación. Bien. Y esto es lo que hace el mediador, ¿no? Crear las condiciones para esta interacción, generar el clima de conversación cuando es posible, conversación con uno, conversación con otro, o cuando se da el caso, conversación entre ambos, escuchar, preguntar y no afirmar, legitimar, diseñar las modalidades de los intercambios, ya sean reuniones conjuntas y privadas, y mutualizar, que es esto de hacer viva la interrelación. Todo esto es tema de los dos. La salida es de los dos. Las opciones tienen que ser de los dos. Escucharlos, voy a escuchar a los dos para que los dos puedan comprender lo que le pasa al otro. Esto es como una idea así muy general de un rol de mediador que siempre vale la pena rescatar y volver a revisar, porque vamos modificando cosas como ahora las vamos a ver enseguida. Vamos a abordar un poquito, si ustedes lo permiten, tal vez hay alguna pregunta que quieran hacer hasta ahora y después nos metemos ya concretamente en los modelos de mediación. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo? Aquí no estoy viendo en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto de esto que dice María Elena. Hasta acá. ¿Hasta acá? ¿Hasta acá? Acá ¿Nada? no hay nada. No. ¿Qué supones, Sandra? ¿Que me están escuchando? ¿Que no me están Sí, escuchando? muy atento, sí, claro. Me puedo quedar tranquila Pero porque pensá que tengo la diapositiva grande así y veo 4 sí, celulares. aquí me dicen clarísimo todo, recién me decían también que estaba comprendido. Sí, Bien, entiendo que sí y bueno, con ganas de seguir bien, escuchando. gracias. Bien, vamos a trabajar un poquito, de construir un poquito estos 3 modelos básicos. Miren que hay muchos modelos de mediación, tenemos otros modelos que no necesariamente son el modelo de negociación colaborativa con el que generalmente se han formado, nos hemos formado todos nosotros, el modelo transformativo y el modelo circular narrativo. Vamos a trabajar un poquito con estos y ver cómo repercuten para nosotros en nuestros casos. Entonces, la primera cosa que quiero decir es que cada uno de estos modelos visualiza el conflicto de una manera diferente, ¿no? Más allá de nuestra definición genérica con la que comenzamos hoy. Para el modelo colaborativo, el conflicto es un problema a resolver, ¿no? Hay 2 posiciones que se chocan, yo quiero que me repare el daño que me causó y no te lo puedo, no quiero, o lo que sea, repararlo, o no puedo ahora, o no puedo como vos querés, o no quiero, o no te lo repararé nunca más. Pero por lo menos tiene que haber alguna oposición, hay un choque de posiciones. Esta concepción de conflicto va a llevar a tratar de solucionar el problema. Para eso nos va a proponer lo que vemos enseguida. El conflicto, en cambio, para el modelo transformativo, se va a correr de esta cuestión posiciones, intereses y se va a centrar en la relación entre las partes. Y va a mirar la crisis de interacción que se ha producido entre estas partes que venimos mencionando. Y el conflicto para el modelo circular narrativo es un choque de narrativa. Entonces cada uno se centra y parte de una noción diferente de conflicto. Por eso las cosas que va a proponer, las herramientas y los conceptos que van a proponer van a ser conceptos diferentes. El modelo colaborativo, como ustedes saben, a veces cuestionado, ofrece, para mi gusto, ofrece un recorrido conceptual muy útil, muy necesario, muy ordenador y muy clarificador del conflicto, de esta maraña que nosotros nos encontramos con lo que nos cuenta uno y después cuando escuchamos al otro con lo que nos cuenta el otro, nos permite ir armando un mapa o una especie de trayectoria con bastante claridad.
partimos de las posiciones, que como ustedes saben, serían así: pido que me repare el daño y no, digamos, pido que prospere la denuncia penal, pero cuando nosotros tratamos, o pido que prospere la denuncia por daño, para ubicarnos en esto, que la denuncia por daño porque me ha destrozado los cristales de la ventana de la casa, o me ha destruido la puerta de la casa, o, en fin, o la pared medianera, o cualquiera de las cuestiones que tienen que ver con estas cuestiones, o si son denuncias por otras cuestiones, quiero que cesen las amenazas, pero generalmente cuando avancemos un poquito va a haber algún pedido. Quiero que deje de estacionar el coche en la puerta, no voy a dejar no voy a dejar de estacionar porque ese espacio es mío, no quiero que me ponga la basura, la pongo donde quiero, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los casos me voy a encontrar con un pedido de alguien al que otro le dice que no porque no quiere, que no porque no puede, que no por lo que sea. Siempre tiene que haber un no para que haya una confrontación de posiciones. Y lo que sí sabemos es que nosotros no podemos asfixiarnos en esta dualidad de una posición de alguien que quiere y el otro que no quiere, porque no puedo salir de ahí. Y que la única manera que tengo de salir de ahí, la única lucecita que encuentro según el modelo colaborativo, es explorar un poquito más abajo. Acuérdense cuando dijimos texto y subtexto, posiciones e intereses, lo que se dice y lo que no se dice. ¿Y qué voy a ir ahí? Con una pregunta: ¿por qué estás pidiendo esto? ¿A qué viene que pidas esto? ¿Cuál sería el sentido? ¿Cuál es tu búsqueda? ¿Qué es lo que estás buscando cuando haces la denuncia, cuando pedís que cesen de las amenazas, o que cese el daño, que te reparen el daño? ¿Qué es lo que estás buscando? Y ahí van a aparecer, con una parte y con la otra, una cantidad de cosas que pueden ser diferentes. Estoy atemorizado, tengo miedo de que esto escale, tengo miedo por mi familia, tengo miedo de que si dejan las puertas abiertas, pasen por el pasillo personas que traigan un peligro para mí. Yo no estoy todo el día en la casa, pero están mis hijos, tengo miedo que esto pase a mayores, etcétera, etcétera. Una cantidad de cuestiones que están dándole fundamento a lo que se pide en la posición. Y dirían William Ury y Roger Fisher, es la zona, la franja más fecunda para trabajar, lo que las personas realmente están buscando con este pedido que hacen en las posiciones. Entonces vendrá la pregunta de replanteo: ¿cómo hacemos para satisfacer estos dos intereses, ¿no? Que alguien no se sienta atemorizado y que alguien pueda seguir teniendo la posibilidad de pasar por este pasillo. Supónganse ustedes, si es que eso es lo que estuviera pidiendo, y ya planteadas las cosas, sacadas del quiero y no quiero, me va a dar lugar a más opciones. Este es como un pensamiento que todo el tiempo tengo que tener. Tenga el modelo que tenga, cuando las personas proponen una opción, acuérdense de esto, siempre tiene que haber una pregunta que diga: ¿y habría alguna otra forma? Aunque le estén aceptando de antemano, ¿habría otras formas posibles? Entonces uno abre, de alguna manera, lo que apareció tan cerrado al principio. Se comparará con criterios objetivos y subjetivos, si esto es una postura realista, si las personas pueden pagar lo que se pide, etcétera, etcétera. Si pueden, si quieren, se evaluará qué pasa si no, qué pasa si no acuerdan, qué otros caminos les quedan si no acuerdan: no hacer nada, continuar la denuncia, desistirla, qué podría funcionar, elevar el acuerdo para que sea tenido en cuenta por la Fiscalía, etcétera, etcétera. Evaluación de la alternativa que ustedes harán a través de las conocidas técnicas del rol de abogado del diablo y agente de la realidad, que hace que aquellas cosas que las personas quieren volando un poquito por el aire, se bajen con un espíritu realista a reales posibilidades concretas de formular una propuesta que, de ser aceptada, conduzca al acuerdo. Ese es el recorrido de la negociación colaborativa. ¿Qué nos pasa muchas veces? Nos quedamos acá. Claro, si todo esto fuera tan claro y tan diáfano, no, si las personas tuvieran presente todo este recorrido cuando negocian, no nos necesitarían a nosotros. Pero no es así, no es tan claro. ¿Y por qué no es tan claro? Bueno, porque
Las personas están embarulladas en medio del conflicto y aparecen cantidades de factores emocionales, comunicacionales, comunicación deficiente, se dicen cosas que no, es las que, no son ni las que piensan ni las que querrían decir, pero las piensan y las dicen, etcétera, etcétera. Y todo esto hace que no puedan pasar de esto, de este plano, y acá se queden. Entonces hace falta un tercero que venga con su intervención y los vaya conduciendo un poquitito por estos caminos a ver si logran avanzar hacia acá. Porque las posiciones no vienen tan claritas. La persona no dice quiero esto y el otro dice no quiero. Vienen con una presentación y una historia bastante más larga. Bien. Caben estas preguntas. Este recorrido que propone Harvard crea un mediador más intervencionista, un diseño de agenda más dirigido, cierto desplazamiento de lo emocional. Caben estas preguntas. El modelo transformativo te va a dar respuesta a estas preguntas y te va a decir, mira, sí, cuando un mediador se mete a hacer este recorrido y les empieza a preguntar por los intereses y cuáles serían las opciones y las compara y todo esto, aunque no se meta con cuáles serían las opciones correctas o incorrectas, sencillamente por conducir el pensamiento de esta manera ya está interviniendo de más. Eso te diría el modelo transformativo. Esto es muy interesante porque el modelo transformativo va a poner mucho el eje en el contorno del mediador. ¿Qué quiero decir con esto? Con el contorno del mediador. No tenemos idea hasta qué punto somos de intervencionistas los mediadores. Creemos que porque no les estamos diciendo, mira, lo que vos tendrías que hacer es pagarle el vidrio y con eso ya queda esto arreglado, porque no le estamos diciendo cuál es la opción, no intervenimos. Intervenimos mucho más que esto. Pero si lo mirás desde el punto de vista transformativo, vas a ver qué distinto es el rol del mediador. Pero nos sirve a nosotros como un test, un intervencionómetro, diría yo, que nos permite detectar hasta dónde intervenimos nosotros en la conversación que debiera quedar librada a las partes en beneficio de su protagonismo y en beneficio de su autocomposición. Y por otro lado, esta otra pregunta, ¿la agenda está más dirigida? Sí. Nosotros vamos a tratar de darle forma. Sí, estos son los temas que entonces ustedes quieren hablar. La cuestión de una suma de dinero que repare esto que se rompió, suponiendo que sea un supuesto de daño, o la forma en que afrontan el gasto de cortar las ramas, supónganse ustedes, o sacar las raíces, o cambiar las baldosas, o cómo van a intercambiar entre ustedes para que no se generen estos malentendidos donde uno le deja mensajes al otro insultantes, etc. Y nosotros le vamos dando forma a esto. Entonces el mediador transformativo te diría, déjalos que ellos conversen. En su propia interacción van a ir saliendo cuáles son los temas en los que hay que tratar y cómo ellos los van a ir resolviendo. O sea, me retiro un poquito de esa conversación. Y también se le achaca al modelo transformativo un poco el desplazamiento de lo emocional, como que, bueno, por hacer este recorrido trata de dejar de lado las cuestiones emocionales. Esto es lo que habitualmente se suele decir. En cierta forma, el modelo transformativo considera las emociones con un sentido un poquito más estratégico. Si las personas descargan las emociones, vamos a alcanzar un acuerdo más fácil. Bueno, los otros modelos te van a decir, las emociones son prioritarias, están pesando, ejercen una pulsión directa sobre las partes, así que dejémoslas brotar, trabajémoslas, considerémoslas si es que aparecen y si es que esto es posible. Así que un poquito, con esto que voy diciendo, va apareciendo un poco cómo es este modelo transformativo que estamos mencionando y proponiendo. A ver que no puedo salir de acá. Esperen un poco. Y vamos a ir hacia el modelo transformativo. Socorro, Eduardo, ¿por qué no puedo salir de acá? Salir. No sé por qué. A ver. Entonces, voy a dejar de compartir y volver a entrar. Sí. A lo mejor hice algo mal.
¿Seguí? ¿Podés avanzar? ¿Yo no puedo? Bueno, Fíjate que, a ver, Marilena, ¿Podés sí, a subirlo ver, vos, Eduardo, si no? sí, lo puedo subir yo, pero estabas compartiendo bien. Espera que lo busco. espera, vamos a ver si puesto acá y achico, que no tengo chance de achicar la pantalla ahora. ¿Eh? Bueno, A ver, espera. si vos lo podés subir, a lo mejor lo pones vos. Mira, me quedé trabada con Sí. esto. Y yo sigo hablando. A ver si por este lado puedo. Aguardamos un segundito. Pero a ver si por este lado puedo. Te lo estoy abriendo. A lo mejor puedo acá. Aguardamos un segundito. Ahí estoy, ¿eh? No sé si lo pusiste vos o si lo puse yo. Creo que ¿Viste? lo puse yo. No, lo pusiste vos. Bien. Entré por el otro lado. Yo igual lo Bien. dejo abierto. ¿Qué nos va a decir el modelo transformativo? ¿Puedo seguir, Eduardo? Perdóname que te haya movilizado, pero era para solucionarlo. Gracias. Bien, ¿qué nos va De a nada. decir el modelo transformativo? Ustedes ya saben, el modelo transformativo es el modelo que nos proponen Bush y Folger en ese precioso libro La promesa de la mediación. Y Marilena. recién, Ah. sí, No, y no, 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 recién, que te perdí un segundo. Ya está. y recientemente con la guía de la mediación transformativa que habrá salido en el 2015, 2017, acentúa mucho de estas cosas. ¿Y qué nos va a decir? No, el conflicto deja de buscar, lo voy a decir en forma coloquial, deja de buscar posiciones, intereses, todo esto te desvía. Concéntrate en estas dos personas que vos tenés acá y mirá la relación entre ellas y mirá la interacción, porque lo que ha pasado es que se ha producido una crisis en la interacción. Y las personas que venían teniendo una relación razonable o medianamente sensata entre ellos han pasado a un círculo destructivo en el cual lo que termina pasando es que se va creando estas sensaciones en cada uno: confusión, miedo, desorganización, vulnerabilidad, pérdida de poder, incertidumbre, falta de poder de decisión, una sensación de debilidad, de ensimismamiento. En lugar de conversar con otros, me cuento la historia a mí misma o hablo con los que me conforme, con los que me, con los que me conforman lo que yo digo, y entonces me voy instalando cada vez más cerrado, y esto, cuando me dirijo al otro desde este lugar tan cerrado, las únicas formas que encuentro son estar a la defensiva o formas de hostilidad o de agresividad. Entonces lo que dice es, el conflicto va retroalimentando esto en un sentido y en otro, y cada vez se vuelve más áspero, cada uno más encerrado, cada una de las partes más encerrada y con menos posibilidad de apertura hacia el otro. Y el trabajo del mediador tiene que significar hacer un pasaje de esta sensación de debilidad a una sensación de mayor fortaleza, ¿no? Entonces ahora lo vamos a poner de mayor fortaleza. Y entonces, donde había miedo, tratar de ayudar a clarificar para que haya serenidad, para que haya orden, más fortaleza, asunción del poder, más claridad, más certeza, más poder, más recuperación del poder. Y entonces las personas van a lograr más calma, más apertura y más compasión hacia el otro. Tiene un sentido muy especial esta expresión compasión, ¿no? Compasión en el sentido de abrirse para reconocer al otro. Y la interacción que era destructiva pasa a ser una interacción más constructiva, más humana, que permite que ellos puedan avanzar. Para esto, para hacer esto, el mediador se vale. Esta es la descripción de un conflicto, tengámoslo en cuenta, ¿no? El conflicto produce este desgaste, que es esta descripción. A lo mejor no aparecen todos los elementos, pero básicamente esto es lo que va apareciendo en las personas, que hace que, encerradas en sí mismos, se vuelvan agresivas respecto del otro. Para lograr esto, diría un transformativo, hacen falta dos movimientos clave.
el movimiento de revalorización o legitimación, que es un fortalecimiento que el mediador hace a cada una de las partes, y el movimiento de reconocimiento, que no lo hace ya el mediador, sino que lo hacen las partes entre sí. Lograr que las partes hagan un reconocimiento entre sí, que ahora voy a decir en qué consiste, un reconocimiento entre sí, requiere que previamente se hayan sentido revalorizadas. Es muy difícil que A pueda hacerle algún reconocimiento a B si es que A no se siente legitimado, revalorizado, en un lugar un poquito más fuerte, porque no puede salir de sí mismo, está debajo de la mesa, como yo les decía metafóricamente antes. Entonces, por eso el valor tan importante de la legitimación, todo el tiempo tratando de rescatar los aspectos positivos de las personas para lograr que se encuentren en un lugar donde puedan abrirse respecto del otro. Y abrirse respecto del otro, ¿qué quiere decir? Bueno, después ahora voy a ver las formas de legitimación, pero abrirse del otro, respecto del otro quiere decir poderlo reconocer. Y poderlo reconocer quiere decir poderlo escuchar, poderlo comprender. Fíjense, escuchar, porque las personas dicen, ni siquiera lo quiero escuchar. Eso usted, él va a venir con sus argumentos, yo ni siquiera lo quiero escuchar. Poderlo escuchar. Comprender que hay otra percepción, aunque no se comparta. No, yo no estoy de acuerdo, pero ahora entiendo que eso que yo hice vos lo viste de determinada manera. Poder entender más. Un paso más, justificar. Mira, no estoy de acuerdo, pero ahora entiendo que no te diste cuenta cuando esto pasó, ahora entiendo que hayas actuado de esta manera. Un paso más, estoy de acuerdo, esto podemos tal vez avanzarlo, tal vez podemos encontrar una salida, estoy de acuerdo con lo que decís, y un grado más, ya muy, como mucho pedir, eventualmente llegar a un perdón o a unas disculpas, aún con la complejidad que estos dos conceptos tienen. Estos son los dos movimientos de libertad, de revalorización y reconocimiento. El mediador actúa directamente para la legitimación a la revalorización, pero el reconocimiento tiene que ser auténtico y brotar entre las partes. Tiene que brotar entre ellos, porque si no hay reconocimiento genuino, si alguien dice, sí, te escucho, ahora sí te pido disculpas, sí, está bien, me disculpo, ¿querés que me disculpe? Me disculpo. No sirve. Tiene que ser un movimiento auténtico y genuino. Ahora bien, ¿cómo revalorizo? Vuelvo ahora un poquitito para atrás. ¿Cómo revalorizo? Acá hay algo muy interesante que pasó, que hay como un cambio que produce Folger en las últimas formulaciones. En los primeros trabajos hablaba de una revalorización más activa por parte del mediador. ¿Qué es esto que ustedes conocen muy bien? Que tiene que ver con connotar positivamente, buscar los aspectos más positivos, cambiar el lenguaje emotivo negativo, tratar de pasarlo al lenguaje, digamos, el lenguaje emotivo negativo, pasarlo a un lenguaje emotivo positivo, tratar de sacar los aspectos negativos, reformular, todo esto que ustedes venían haciendo, normalizar de una manera activa para lograr que las partes estén en un mejor lugar, ¿no? En un lugar más legitimado. ¿Qué nos dice Folger ahora? No. La legitimación no tiene que venir de intervenciones del mediador, porque se ha ido poniendo como mucho más, ahora miro, Ana, enseguida lo que estás escribiendo, se ha puesto en un lugar más estricto respecto del respeto a la autocomposición y la no intervención del mediador. Y entonces lo que él va a decir es, la revalorización surge del proceso mismo. Fíjense qué interesante porque no es excluyente de lo que nosotros estamos diciendo. La legitimación surge del lugar que vos le estás dando a las personas. Este lugar de respeto por su palabra, de espacio para ellas, de espacio seguro, confiable, donde que ellas hablen y ser escuchadas, esto es lo importante, que tengan la voluntad de disponer si participan o no participan de la mediación, la voluntariedad, la autocomposición, su protagonismo, esto es lo que fortalece a las partes y sale implícitamente de lo que el mediador hace creando este espacio y cultivando este espacio.
aun cuando permanezca callado. Pero callado en silencio no quiere decir que esté inactivo, está profundamente comprometido con lo que las partes hacen, solo que no las reemplaza, no avanza con sus propias palabras o con sus propias intervenciones, porque él cree que finalmente las personas van a terminar encontrando esto entre ellas. Esta es la idea de un mediador transformativo químicamente puro, digamos así. Muy bien. Pasemos Aquí un había poquito. unas, ah, Sí, perdón, había aquí algo en había el unas chat, ¿verdad? consultas. Sí, A ver, a ver. primero Ana había consultado algo respecto, yo quería que avanzaras un poquito más sobre el modelo quizá Narrativo. transformativo, y Ana preguntaba primero si dentro de los modelos se puede incorporar el enfoque restaurativo, ¿no? Dentro de los modelos Sí, de mediación. sí, yo estoy pensando en los modelos básicos de mediación y pensando que, digamos, en una aplicación de toda esta trayectoria o de todos estos modelos con enfoque restaurativo. Digamos que es como el enfoque general, digamos, que manejamos dentro de la mediación conectada con conflictos penales. Yo no me detenía ahora en el modelo restaurativo, quizá pueda ser motivo de otro encuentro, porque estaba pensando en el desarrollo, digamos, que nosotros vamos haciendo del conflicto, tomando elementos de todos estos modelos. Digamos, el enfoque restaurativo está también profundamente ligado al método transformativo, al modelo transformativo, por poner el énfasis en esta cuestión relacional y básicamente en alcanzar un reconocimiento entre las partes. Así que bueno, no quisiera como decepcionarlos en ese sentido, pero exigiría más tiempo todavía del que nosotros tenemos. Sí, Eh, discúlpame. Y ella lo que consultaba posteriormente tenía que ver si de la mediación surge o el mediador percibe que una de las partes tiene un padecimiento de salud mental, ¿qué intervención realiza? bueno, ahí si hay si vos ves, Ana, que las personas no están en condiciones, ahí lo que un poquito hay que ver qué tipo de padecimiento, ¿no? Si el padecimiento es un padecimiento que está tramando de alguna manera su consentimiento, su comprensión del espacio en el que se encuentra y todo esto, difícilmente vas a poder trabajar en mediación. Tal vez puedas buscar apoyos que estas personas tengan, que concurran con allegados, tal vez podés recurrir a esto, o tal vez tengas la posibilidad de efectuar derivaciones dentro de la organización dentro de la que te encontrás para que, digamos, las personas puedan seguir ahí o puedan hacer una consulta y vos puedas tener la idea más clara de si es posible seguir con ellas trabajando en mediación. Esto pueden ser caminos posibles. Para nosotros, digamos, una situación de una persona en duelo o deprimida, hay que determinar los alcances de esto, si de verdad está en condiciones de tomar determinaciones de una manera informada, un poquito más completa, comprendiendo el espacio, etcétera, o si no es así, no va a servir el proceso de mediación, porque la verdad es que estás contando con la voluntad un poquito más completa de ambos. No sé si comprendo, si con esto contesto tu pregunta, Ana. ¿Sí? Bien. Contesto. Y después soy ayudante fiscal, tengo un caso de 2 vecinos que tienen no menos de 10 denuncias entre sí, me parece que ya escaló un poco la situación. Si en algún momento surge la posibilidad, quisiera hablar un poco de eso sin irme tanto por las ramas. Veamos si nos queda, porque me queda poco tiempo para hablar del modelo narrativo. Si no, lo que te digo, Matías, es que me escribas y me lo cuentes o buscamos un momento para que te pueda decir cómo lo estoy viendo, porque me parece que si no nos va a llevar mucho tiempo. Y yo quería por lo menos terminar eh, conversando un poquito sobre el modelo narrativo. ¿Puede ser? Bien, vamos a seguir un poquito y saltear acá para alcanzar a modelo circular narrativo. Ubicarnos en el modelo circular narrativo, esto me parece clave para ustedes, me parece clave, es ubicarnos en un enfoque mucho teórico, mucho más amplio, que es el enfoque narrativo, que es visualizar el mundo a través de las historias. Es decir, ya no importan tanto los hechos, no importa lo que pasa, lo que pasó,
lo que sucede, sino lo que las personas cuentan acerca de lo que sucedió, lo que pasó o lo que sigue pasando. Cómo lo cuentan y qué cuentan. Esto significa alejarte un poquito del problema de la verdad. No estoy preocupada si es verdad o no, estoy preocupada si estas dos historias que las personas traen, lo que cuenta A y lo que cuenta B, implican de alguna manera un choque, implican una confrontación. Generalmente va a ser así. Lo que vas a tener son dos historias diferentes basadas en sus propias percepciones acerca de las cosas. Así que, como siempre, descartamos la idea de verdad. Ahora, ¿cómo se forman estas historias? A mí esto es un tema que me apasiona porque, bueno, me apasionan los otros modelos también, cada uno por el valor que tiene, ¿no? El valor ordenador de la negociación colaborativa, el valor que significan lograr ciertos aspectos del reconocimiento, pero también del contorno del mediador en cuanto a la no intervención, aun cuando cree que está siendo absolutamente neutral, no poniendo sus ideas en la mesa, en cuanto dirige la interacción de las partes. Me importa mucho centrarlo en esto. Y en el modelo narrativo, el valor que tienen las historias que la gente trae, porque ese es el mundo que se nos abre. El conflicto a nosotros nos llega a través de las historias que la gente cuenta. Y esas historias suelen tener una riqueza enorme, por lo que se dice, por lo que no se dice, por lo que vos preguntás para que la historia se amplíe y se complete. Ideal cuando se la escuchan uno al otro, pero bueno, muchas veces, como vamos a comenzar con reuniones privadas, es cómo te vas a encontrar vos con la narrativa de uno y cómo te vas a encontrar con la narrativa de otro. Eh, las historias, es interesante pensar que las historias no vienen solamente como por una especie de acción espontánea, digamos así, ¿no? Las historias están fuertemente basadas en historias que nosotros traemos, es decir, las historias que se nos vienen contando. Estamos influidos por las historias tradicionales, familiares, de ahí que tenemos prejuicios y cosas, ideas formadas sobre príncipes que nos salvan, madrastras que nos castigan, padres que abandonan, etcétera, etcétera. Todas las narraciones tradicionales, quieras o no, van incorporando una especie de sedimento que lo que nos cuentan los otros vecinos, lo que nos cuentan lo que les pasó a otros, lo que nos cuentan en los talleres de casos de mediación. Todo esto va sedimentando de alguna manera las visiones que las personas tienen y después brotan a través de las historias. Historias que están basadas en la memoria, básicamente, están basadas en la memoria, en lo que nosotros recordamos, y puesto al servicio, narrativas puestas al servicio de este momento especial en que lo traen a mediación. Esto quiere decir que estas narraciones, las personas ya las han venido contando, se las cuentan a sí mismos y se las cuentan a otros. Los otros a veces las enmiendan o las ratifican y las personas las van modificando a medida que avanzan en la trayectoria del conflicto y terminan diciéndote y terminan volcando en la mediación narrativas que ya están muy controladas. Si hicieron, por ejemplo, una consulta con un abogado, ya el abogado les dijo, esto no lo cuentes y esto sí contalo, con lo cual no es que la narración viene como algo completamente espontáneo, a veces viene ya muy filtrado por lo que les dijeron otros, por lo que les aconsejan decir, lo que debieran contar, y terminan generalmente las historias sobre conflictos cuando vienen a mediación o a la consulta en la Defensoría o la Casa de Justicia o en cualquier ámbito de mediación, terminan con un pedido acerca de lo que quisieran que el otro haga. Generalmente son muy justificadoras de sí mismos, ¿no? Generalmente lo que se elige, lo que se selecciona de la memoria son hitos, recuerdos que justifican lo que hemos hecho y que culpan al otro, ¿no? Para ir configurando estos roles de víctima y victimario que son propios de las situaciones de conflicto y donde las personas se van a ubicar uno a otro, ¿no? Sobre todo en este tipo de conflictos donde hay una secuencia de acciones y donde no hay una única acción en la que uno sea únicamente culpable, sino que vienen relacionándose con episodios anteriores en donde
uno fue más sobresaliente, más víctima o más victimario que otro, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es muy interesante porque lo que nosotros vamos a tratar de hacer es modificar estas historias que ellos vienen albergando de una manera tan cristalizada. A medida que se va avanzando en la trayectoria del conflicto, las narrativas se van como condensando, como apretando. Al principio la contás con alguna vacilación y vas recibiendo lo que la gente te dice, lo que la gente observa. Después las vas cerrando cada vez más. Y cuando venís a la mediación o a la consulta, las tenés bastante apretaditas las narraciones como para poderlas presentar de una manera consistente, uno y otro. Con lo cual lo que vos te encontrás como mediador o como mediadora es, yo hablo en general, mediador y mediadora, mi sentido inclusivo está en el alma, no solo en el lenguaje. Lo que vos te encontrás son como dos torres de cristal cerradas, sin entresijos, sin ventanitas donde vos puedas abrir. Entonces, ¿cómo hago para abrir un poquito esto? El modelo circular narrativo propone básicamente todas las herramientas que ustedes vieron, pero básicamente va a proponer dos espérate, ¿cuál era? Ahí está. Va a proponer dos herramientas centrales que me gustaría siquiera mencionárselas si me dan siquiera 5 minutos de más. Sí, yo creo que estamos sobre la hora, pero la verdad que es muy interesante, María Elena, y nos quedamos cortos, me parece, con Nos el quedamos tiempo. cortos con el Pero tiempo, si nos culpa mía. permiten 5 minutitos más, 5 como para minutos. redondear y quizá poder terminar, esto va a seguir en otro momento. Perfecto. La escucho ya la hemos visto, pero hay una herramienta que es muy interesante para manejarle, que seguramente ustedes ya la conocen, que es la llamada externalización. Esta está planteada dentro del modelo narrativo. ¿Qué es la externalización? Sacar el problema, poner el problema afuera de las personas. ¿Cuál es el problema? Él. Dice, el problema es él, que es tan intemperante y que permanentemente lo que hace es traerme situaciones de violencia, de amenaza o daños o lo que quiera que sea, porque persistentemente hace tal cosa. Entonces, ¿qué te dice la externalización? Dice, el problema es el problema y la persona es la persona. ¿Cuál es el problema acá? Veamos, el problema es que, a ver si lo tengo por acá, no. El problema es que las personas, que deja permanentemente la puerta abierta y entonces las personas que, yo estoy preocupado por el ingreso de personas que son peligrosas y que pasen por el pasillo y no tienen ningún cuidado, esperen que estoy buscando externalización, y no tienen ningún cuidado. Muy bien. El problema entonces es, démosle un nombre, por ejemplo, el pasillo. El pasillo es el problema entre ustedes dos. Ambos tienen que poder solucionar el tema del pasillo. No es que él sea el pasillo, ni hace el pasillo, ni ve es el pasillo, o la puerta, o la ventana. ¿Cómo hacen los dos para solucionar esto? Entonces, haces que cada vez que las personas hablen del problema del pasillo, no estén poniendo la culpabilización en el otro, porque es él que deja la puerta abierta, porque es él que deja que pasen, porque pasan a cualquier hora, porque hacen ruido, etc. No, el problema es cómo manejarse con este pasillo. ¿Qué puede hacer cada uno para este problema que está fuera de ustedes, al que le hemos dado un nombre? Por ejemplo, el pasillo, o la ventana, o el perro, o el basural, o lo que ustedes quieran que pueda ser el motivo central por el cual se está hablando, o el terreno, o lo que sea. Bueno, entonces tratar de darle un nombre a ese problema para poderlos separar y hablar de eso sin que involucren al otro culpabilizándolo. Al lograr esto, baja la tensión porque las personas no se culpabilizan entre sí. Esta es una de las herramientas centrales, por supuesto habría que practicarla y ustedes, pero piénsenlo, saco el problema, le doy un nombre y veo como cada uno, qué puede hacer cada uno para ese problema que les vino, les cayó del cielo el problema del pasillo, no es lo que hace uno y lo que hace otro, el problema les vino, ¿qué hacen los dos frente a
pedazo de meteorito, digamos así, que ha caído y que les está alterando la vida de ustedes. Esto me parece que es un enfoque que los puede ayudar. En definitiva, es algo así como separar las personas del problema, ¿no? Sin que por eso le quiten la responsabilidad por lo que hacen. Y la otra herramienta clave para el modelo circular narrativo es la forma de conducir las preguntas, centralmente las preguntas circulares, es decir, las preguntas que conectan a uno con el otro. ¿Qué pensás que estará haciendo el otro? ¿Qué pensás que dirán los demás? ¿Cómo pensás que fueron las cosas antes? ¿Cómo vinieron siendo? ¿Cómo van a ser ahora? Ahora uno los elementos de ese triángulo que dijimos y los integro completamente en el conflicto. Todo el tiempo refiriéndome al otro. A, cuenta las cosas de esta manera. ¿Qué pensás que diría B de esto que estás diciendo vos ahora? ¿Qué diría B de esta propuesta que vos estás haciendo? Y por supuesto, las mismas preguntas para B. Lo estoy diciendo de una manera un poquito general, porque, bueno, no nos da el tiempo. Digamos, este material de cómo dirigir las preguntas, como se los voy a enviar, lo pueden leer ustedes y no va a tener ningún secreto. Sí me gustaría reforzar esta idea final que tiene que ver, no, esto no, porque no lo vamos a alcanzar ahora. Yo quería también decirles que todo esto que yo digo no excluye los aspectos distributivos y que a veces tengamos que trabajar con cuestiones de sumas de dinero, pero eso requeriría desarrollar estas técnicas en otro momento y en otra reunión. Porque a veces cuando uno invita a trabajar sobre los aspectos relacionales, parece que uno se pusiera en un plano un poco ideal, un poco idealista, cuando a veces de lo que se trata es de cómo hacen para pagar la ventana que se rompió, por ejemplo, que alguien rompió. Esto también es parte de lo que nosotros trabajamos y que sus buenas artes requiere, poderlo trabajar. Y hay técnicas para esto. O sea que todo lo que estoy tratando de decir, lo estoy tratando de decir siempre desde un lugar muy práctico y que ustedes lo bajen a la práctica. Que se presente bajo la forma de un modelo no quiere decir que esto sea una cosa idealizada. Y entonces quería un poco terminar con esto, para no robarles más tiempo. La ortodoxia de los modelos. En general, cada uno que proponga un modelo, cada uno de los autores que proponga un modelo, piensa que ese modelo debe ser seguido de manera ortodoxa. Es decir, basándose en sus principios básicos y desarrollando sus propias herramientas. El transformativo, diría que si te pones a buscar los intereses no vas a poder fijarte en cómo se interactúan las partes, ni buscar los espacios de legitimación y reconocimiento. Si mirás las narrativas, estás atento a modificar las narrativas y no a la interacción entre ellos, etcétera, etcétera. Y todo eso genera movimientos muy dirigistas. ¿Qué nos dice la práctica? La práctica nos dice que tomamos elementos de unos y de otros, que nos vamos guiando por este desarrollo que nos da la mediación en el recorrido de Harvard, pero prestamos atención a cómo la gente construye las historias para tratar de ver si podemos modificar estas historias y crear una historia diferente de esas dos historias iniciales que a nosotros se nos plantearon. Una historia diferente que tome algo de lo que las dos partes están diciendo. Y no perdemos oportunidad de legitimar y no perdemos oportunidad de que entre ellos se reconozcan si están dadas las condiciones para eso y escuchamos y normalizamos y tratamos de ir condimentando con con todos estas herramientas que muy someramente fuimos viendo, todo este recorrido que puede o no llegar a alcanzar un acuerdo. Pero de todas maneras, aunque no alcancemos el acuerdo, siempre pienso que cada uno de nosotros tiene que dejar una impronta en la sala, aún en los casos más resistentes. Por eso es que pongo el acento en un mediador cercano a las personas, que las acompaña, que no se pone en su camino, donde no por el hecho de que yo diga soy neutral, esto es porque en realidad no sé cómo lo podrían resolver y entonces un recurso fácil para mí es decir, yo soy neutral. No es por eso, soy neutral para no meterme en la vida de las partes y vulnerar la autocomposición.
No soy apático, el hecho de que sea neutral no me coloca en una posición apática, lejos de eso, ni de inteligencia, ni de indiferencia, ni falta de compromiso. Me comprometo, mucho con las personas en tratar de ayudarlas, a ambos, simétricamente. Mucho compromiso, mucha cercanía con las personas, en una actitud curiosa para tratar de ver qué es lo que pasó, no curiosidad malsana, sino ver lo que pasó y con la certeza de que cada caso es distinto. No es este parecido al mismo de amenazas que tuve hoy a la mañana, donde lo solucionaron de tal manera y entonces este lo voy a solucionar igual. Por eso digo ahí esta frase, mantener esta capacidad de asombro que de alguna manera hace que sintamos que cada caso es diferente, que se renueva, que nos refresca, que es una experiencia distinta, no anticiparnos, no saber, no dar por sentado aquello que suponemos que las partes están pensando o que van a decir. Bueno, Ay, ahí Marilí, les he robado mucho tiempo y quedaron muchas cosas abiertas y por tratar. sí, quedaron muchas cosas abiertas y en realidad, bueno, todos comentan esto de que ha sido muy claro e ilustrativo. Tenemos muchos temas para seguir conversando más adelante. Entiendo que esto que has dicho al final, que tiene que ver con no quedarse en la ortodoxia de un modelo y poder utilizar distintas herramientas que nos brindan los modelos. Nosotros pensamos también, cuando pensamos en esta actividad, cómo seleccionar los casos donde poder aplicar la mayor cantidad de herramientas o algún modelo específico, ¿no? Lo difícil que se hace para el mediador, sobre todo por la cantidad de casos que tiene que trabajar y los tiempos. Pero la importancia que tiene esto de poder detectar cuál es el caso apropiado para una herramienta en particular, algo que vos pienses, algún tip que puedan tener como para considerar. Acá dicen un lujo, te están poniendo. No te puedo especificar el tipo de caso, pero centralmente mirar cuál es la relación y ver si hay algo que vale la pena reconstruir. Siempre vale la pena, pero quiero Sí, decir, claro. que veas andamiaje para una relación que se puede reconstruir. Yo te diría que centralmente esto, porque el caso va a aparecer con destellos diferentes, ¿no? Como que la punta del iceberg va a aparecer con supuestos muy distintos. Lo que sí sé es que tengo que tener en cuenta estas cuestiones que vimos primero. La relación, no hay como la mediación en ese sentido, la relación tiene que ser cuidada y reparada porque ellos van a tener que seguir conviviendo. Entonces, poner mucho el acento en esto y tratar de no limitarse a esta primera formulación y quedarse con esta idea. La primera cosa es saber que hay un conjunto de cosas. A lo mejor no puedo poner todo en acción, pero sé que el mundo es más amplio que este pedacito que me están trayendo y tratar de ver qué es lo que podrían rescatar de eso. Eso es algo para preguntarle a ellos, qué se podría rescatar de esta situación en la que están y lo que encuentren tratar de trabajarlo. Yo pongo mucho el acento en la preservación de la relación, bajo cualquiera de las formas en que esto pueda aparecer. No sé si te sirve, Sí, Sandra, y claro. atento a mi respuesta. Creo que sí, que sirve mucho y por eso también se ha pensado en esto de los conflictos vecinales, porque sabemos que, bueno, como vos decías al inicio, las personas no se pueden estar mudando ni cambiándose y convengamos que si uno no trata de ayudar o de colaborar utilizando todas estas herramientas en un inicio del conflicto o cuando le llega, quizá puede ser mucho peor después, ¿no? Y que venga el Exacto. caso con otra situación más grave. Así que Pero hay que bueno, poner la verdad, mucha confianza en lo que hacemos, mucha confianza en lo que hacemos. Esta es tu oportunidad, cuando llega cualquiera de estos casos, es tu oportunidad de ser mediador o mediadora, digamos. Es en ese caso que te llega. Y tenés todo este conjunto de cosas para abrir, para ampliar. En algunos vas a poder y en otros no. Pero tenés que saber que de este universo te estás quedando con esto porque esto es lo que el caso da. Pero que cuanto menos, aún en los casos más resistentes, con las personas más confrontativas, vos estás ofreciendo un espacio distinto, confiable, seguro, donde alguien cuando se vaya se acuerde que pasó por acá.
Y a lo siempre mejor será distinto, ¿no? no se acuerda tu nombre, porque Sí, bueno, el claro. espárrago porque la gente viene nerviosa, desgastada, pero se va a acordar que alguien lo escuchó y que le hizo ver otro punto de vista. Mm. Bien, bueno, acá veo todos agradecimientos. Les recuerdo que la jornada va a estar después publicada en la página del Centro de Capacitación, así que van a tener también todos los power y demás. Así que, bueno, agradecerles a todos el haber estado aquí presentes, unos cuantos, no sé el número, Eduardo, de personas que han llegado a conectarse, pero cerca de 100 creo que son. Hemos sido. Llegaron a dar 92 personas. Conectadas. Bueno, la verdad que muy agradecidas a todos y especialmente, bueno, a la doctora Karam, que siempre está, como decía hoy, al pie del cañón para cualquier convocatoria y bueno, Con y todo qué gusto. mejor que escucharla a ella en estos temas que es tan útil toda su exposición. Bueno, Agradezco muchas mucho, gracias. y agradezco mucho, Sandra, recién ahora miré el chat y vi comentarios muy, muy gratos, así que se los agradezco. Y por ahí hay Sí, uno casi último que dice saludos desde Tandil, porque estuve ahí hace 15 días sí, con un encuentro de teatro y teatro. mediación, así que me Sí. es especialmente sensible. Pero bueno, les agradezco Ah, mucho a todos de todos los lugares donde nos están viendo. toda la provincia, Marilena. Así que Muchas bueno, gracias y quedo a disposición. Me escriben particularmente había una pregunta sobre un caso concreto, ese de las 10 de ayudante denuncias. fiscal. Con una nos alcanzaba para intervenir, pero hicieron 10. No dejen de preguntármelo y contármelo para poder colaborar con eso, ¿sí? Bien, gracias Eduardo y Martín Carrique, titular del Centro de Capacitación, por estar presente y acompañarnos. Y bueno, estamos cerrando entonces la actividad.